Hola, es un gusto que todos estén acá. Hoy vamos a tratar de desglosar el tema del viernes, que es sobre hernia de disco. Hernia de disco, ¿qué es una hernia de disco? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo la reconocemos? ¿Y cuándo y cómo hay que tratarlos? Para decir qué es una hernia de disco, lo que tenemos que hacer es preguntarnos qué es un disco, qué es una hernia, qué significa una hernia, ¿y qué es un nervio? Porque los nervios son las estructuras que habitualmente eh, son las que una hernia de disco comprime y nos da el síntoma. ¿Cómo son los nervios? En este gráfico podemos ver acá arriba cómo el cerebro está comunicado con todo el cuerpo por un sistema de cables, que son los nervios, que están dibujados en amarillo, por un cable maestro que va por el medio de la columna, que es la médula espinal, y de la médula van saliendo de a pares hacia los brazos, hacia el cuerpo, el abdomen y hacia las piernas. Esa médula espinal va por el medio de la columna vertebral. Esa columna vertebral está formada por muchos huesos. Ahora esperen que lo voy a activar acá si lo pueden ver todo. Muy bien. Para las personas que están viendo, vamos a volver al principio porque recién le conecté la página. ¿Cómo les va a todos los que están conectándose? Vamos a desglosar en este viernes un tema muy frecuente en nuestra sociedad, que es la hernia de disco. ¿Y qué vamos a charlar? Vamos a hablar de las hernias, qué es una hernia, cuáles son los síntomas que da y cómo y cuándo se trata. Para decir que es una hernia de disco, sería práctico poder charlar de qué es un disco intervertebral, lo vamos a desglosar, qué es una hernia, a qué se refiere una hernia de ese disco y qué es un nervio. Es muy importante el concepto de qué es un nervio, porque el nervio es la estructura que habitualmente las hernias comprimen y nos dan el síntoma. El sistema nervioso conecta el cerebro, que lo vemos en la parte de arriba, acá, en el cerebro, con todo el cuerpo. Ese sistema de cables, que lo vemos en amarillo, son los nervios. Esos nervios llegan a todas las partes del cuerpo, llegan a toda la periferia, transmitiendo lo que el cerebro quiere enviar hacia ese punto y recibiendo la información que viene desde cada punto del cuerpo al cerebro. ¿Cómo está organizado? Con un cable central, un cable maestro, que lo vemos ahí en la mitad del cuerpo, que es la médula espinal, y de la médula espinal salen de a pares en cada nivel y dirigiéndose hacia los brazos, las manos, el tórax, el abdomen y un conjunto de nervios que van hacia las piernas. Esa médula va por dentro de la columna. La columna es una estructura formada por vértebras, cada vértebra es una sola pieza. Esas vértebras están alineadas con un conducto en el medio y por ahí viaja esa médula, la médula espinal. ¿Cómo? Porque cambié de video por eso.
Acá vemos un ejemplo de esa vértebra. ¿Cómo es? Vemos las vértebras que están acá. Esto es una vértebra. Están separadas por los discos. El disco se ve en gris, que son los que amortiguan, y podemos ver que hay en este esquema hay un disco lastimado, un disco que ha disminuido su altura. Esa disminución de altura que tiene ese disco puede generar dos problemas. Un problema es la disfunción articular a ese nivel, que obviamente el disco tiene una función articular, una función de amortiguar y de mantener el movimiento entre esas dos vértebras, que si no existe raspa hueso y hueso. Y la otra, lo otro que puede causar es que el disco, ahí lo vemos en ese tornado en colorado, ese disco se va hacia atrás en esa deformación y comprime un nervio. Esta deformación que estamos viendo ahí, esa deformación, es la hernia. Y eso es una hernia. Una hernia es cuando el disco se deforma y da la compresión, en este caso, hacia un nervio. Miren, acá tengo una estructura en plástico, en tamaño real, de lo mismo que estamos viendo ahí, pero real. En tamaño real, y se lo voy a poder mostrar. Esto es una vértebra. Las vértebras están alineadas una sobre la otra. Este es el sacro, acá vendría el coxis o huesito dulce. Y están separados por los discos, que son esta estructura, que permiten movimiento, son elásticos. Esta vértebra tiene un hueco aquí. Y tiene acá la parte de atrás. Esta cresta es la que nos tocamos en la espalda. Por este hueco, viaja la médula espinal. La médula espinal es el cordón que acá está hecho en plástico, que es esto, y en su recorrido va permitiendo el nacimiento de cada nervio, para un lado y para el otro. Fíjense como el costado de la vértebra, entre vértebra y vértebra, queda un agujero que se llama foramen, por donde sale el nervio, este nervio raquídeo. Sale a inervar el cuerpo. Acá, en la parte más baja, estos nervios se unen todos y forman un solo nervio, que es el nervio ciático. Y esto va hacia la pierna y después se distribuye en la pierna. En esta maqueta podemos ver cómo un disco puede hacer hernia. Hernia es la deformación esta, lo ponemos en colorado para que se vea bien. Y muchas veces lo veamos colorado porque está inflamado. Y esto comprime el nervio. ¿Ven? Entonces podemos tener un problema articular y un problema neurológico. ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo hacemos para ver eso que está dentro del cuerpo? Lo vemos con estudios. Puede ser la resonancia magnética. Este es el estudio que le pedimos y para que ya lo vayan entendiendo cuando lleguen al consultorio. Fíjense, en su mano izquierda hay una imagen que es la imagen de la cabeza hasta la pelvis de una persona, en donde vemos que en la resonancia nosotros podemos ver al paciente como si lo cortáramos a la mitad. Ese corte a la mitad nos permite ver la anatomía. Hay diferentes secuencias de resonancia. Esta resonancia que les estoy mostrando es una resonancia en donde ponderan hidrógenos, entonces vemos sobre todo, todos los hidrógenos los vemos bien brillantes o blancos. Entonces el agua que tiene H2O, tiene dos hidrógenos, se ve muy blanco y los otros se ven más en tonalidades de grises, hasta tejidos con poca hidratación. En la imagen que sigue, atrás de esa donde vemos todo, vemos la parte cervical. Fíjense, en su mano derecha en su mano izquierda la parte de la cara, y en la parte izquierda estamos viendo la nuca. Arriba tenemos, en este corte, tenemos cerebelo, tronco encefálico, que está flotando en un líquido. Ese líquido blanco es el líquido cefalorraquídeo.
Y toda esa estructura encefálica, o del sistema nervioso, se continúa por la médula espinal en un cordón hacia abajo. Fíjense cómo hay un espacio donde vemos blanco, es blanco, que es como agüita, es el líquido cefalorraquídeo, acompaña la médula en todo su recorrido. Esa columna está formada por las vértebras. Las vértebras las vemos ahí, vemos la parte de adelante de la vértebra cilíndrica y la parte de atrás, que es la crestita. Y también vemos el disco que separa las vértebras entre ellas. Después la imagen es dorsal y en el siguiente es sacra, lumbosacra. Podemos ver la última parte, hasta se ve el coxis ahí en la parte baja. Y otro estudio que podemos usar es esto, que es las radiografías. Esto es un espinograma. Vemos el paciente de frente, de perfil, lo podemos ver desde la cabeza hasta los pies. Acá están cortados a nivel de la cadera. Fíjense en la primera imagen y en la tercera vemos una serie de curvas, son curvas escolióticas. Podemos analizar las curvas. Fíjense en la última imagen, en la que está viendo en su mano derecha, cómo hay una curva muy marcada a nivel lumbar, en la parte baja. Eso es la zona lumbosacra. Y en la resonancia, que recién veíamos una resonancia normal, podemos ver también cómo un disco puede irse hacia atrás. Fíjense ahí en el tercer disco que estamos viendo, cómo comprime fuertemente la médula. Esa compresión de la médula, por supuesto, que va a dar un problema neurológico. Igual lo vemos acá en la parte lumbosacra. En este paciente, en esta imagen, vemos una del 10 de junio del 2019, hace un año. Ya vimos como el último disco está lastimándose, y acá en el 2020, fíjense cómo el disco tiene una extrusión hacia atrás, está señalado con flechitas. Esas flechitas están de todos colores, están señalando todo ese tejido que antes estaba dentro del disco y ahora se fue. Eso, que está ocupando un lugar en el canal, puede estar dando una compresión neurológica. Asimismo, podemos ver radiografías de movimiento. En esta radiografía, en la primera que dice flexión, que está tirado hacia adelante, lo vemos de perfil. Las dos últimas vértebras parecen estar tocándose, pero cuando el paciente se va para atrás en la extensión, donde está la flecha verde, vemos que hay algún juego, hay algo que está mal, hay una rayita negra. Esa rayita negra es aire. ¿Por qué hay aire ahí? Es porque hay un vacío discal. Entonces, estas patologías pueden dar síntomas. Dos tipos de síntomas. Los axiales, que son los síntomas en el medio, mediales, los llamamos según el nivel. Por ejemplo, una cervicalgia. Una cervicalgia es cervicalgia, dorsalgia a nivel del dorso, lumbalgia a nivel lumbar. Mezclados también podemos tener una cervicodorsalgia o una dorsolumbalgia. Esos son síntomas axiales. En general, esos síntomas corresponden a el daño articular, el mal funcionamiento culpa del disco lastimado. Y tenemos, ahí vemos una foto de una lumbalgia, y tenemos síntomas periféricos. Los síntomas periféricos son las neuralgias, el nervio duele. Cuando a nivel del brazo, que es un nervio el que duele, el problema está acá, pero duele el territorio del cable, lo llamamos braquialgia, de brazo. Neuralgia, cualquier nervio del cuerpo, puede ser un nervio torácico. Cruralgia es la zona crural, que es el muslo adelante, y ciatalgia, el clásico ciático, que baja por la pantorrilla, la pierna y el pie, ya sea en su empeine o en la parte de la planta. Podemos, los médicos, en el análisis, en la pregunta que te hacemos, ¿dónde duele?, podemos determinar cuál es el nervio. Si ustedes ven este gráfico, pueden ver cómo esta persona tiene territorios marcados. Los territorios verdes son cervicales, van a ver que dice C3, C4, cervical 5. Los que están en morado
son los lumbares. Por ejemplo, fíjense en la lumbar 4, la L4, que es donde va la rodilla. Todo ese territorio, si uno tiene ese dolor en ese territorio de la piel, ya sabemos que es el nervio comprimido, es el nervio L4. Y empezamos a pensar, algo le está pasando a ese nervio, probablemente sea una hernia. Lo que sabemos a nivel de cómo analizar la evolución o el tratamiento es que de las hernias, porque es un elemento biológico, es una protrusión, pero puede desaparecer, puede desintegrarse, eso lo hace el 85% de las hernias. Casi todas, o muchas. O todo lo verde se va a curar. Todo lo verde se va a curar. La parte de la hernia, la parte que comprime. Entonces, es por eso que muchos de las ciatalgias de la hernia no pensamos en ir y sacarla, pensamos en cuidar el nervio hasta que desaparezca espontáneamente. Resulta que de ese 85%, sabemos estadísticamente que el 95%, en biología es muchísimo, es decir, todas, casi todas, que un 5% que no, el 95% se resuelve dentro de las 8 a 12 semanas. Estamos hablando de 2 o 3 meses. Más allá de esos 2 o 3 meses, ya es muy raro que estar dentro de ese 5%. Entonces, estamos más bien dentro de este 15%. Entonces, por eso es que cuando pasan esos 3 meses de tratamiento, ya empezamos a pensar en no dejar ese nervio que se esté dañando. Mientras había una chance de que desaparezca, hacemos un tratamiento médico, cuidamos el nervio y esperamos la resolución espontánea. Pero cuando ya estamos fuera de eso, ya no. Entonces, en esos primeros 3 meses, que estamos dentro del 85%, el manejo de este tipo de patologías es un manejo clínico. Manejo clínico significa farmacología, nos referimos a los antiinflamatorios, a los miorelajantes, a los calmantes, a los antineuríticos, que conocen la pregabalina, gabapentin, las vitaminas B1, B6, B12, el ácido tióxico, todos elementos para proteger los nervios. Por otro lado, los bloqueos o las infiltraciones, que es una inyección en la que ponemos fármacos alrededor del nervio, desinflamando, no solamente calmando y desinflamando la zona, sino estamos intentando curar y aparte estamos intentando que el nervio ese no se lastime en esta espera. También tenemos musculación, fisioterapia. Sin embargo, muchas veces, esto QX significa cirugía, muchas veces operamos. ¿Cuándo operamos? Operamos en las siguientes circunstancias. Operamos en la neuralgia hiperalgésica. La neuralgia hiperalgésica es cuando una neuralgia, un dolor neurológico, se torna hiperalgésico o muy algésico, muy doloroso. Y la hiperalgesia es cuando no podemos sacar el dolor. Le damos morfínicos, le hacemos infiltraciones, no podemos sacar el dolor. El paciente muchas veces nos dice, doctor, cortame el brazo. Esa es una situación en la que operamos tempranamente. ¿Por qué? Porque sabemos que es un signo de que está produciéndose un severo daño en el nervio. Otra circunstancia en donde lo operamos es en el déficit motor. El déficit motor es la falta de fuerza, cuando se torna débil un nervio, que hablamos de que se está lastimando mucho, y en los cuadros de inestabilidad, cuando hay un problema articular. Por eso nos sirven tanto las radiografías de movimiento, en donde agachamos la cabeza hacia adelante, hacia atrás, o la zona lumbar hacia adelante, hacia atrás. Esas son las 3 circunstancias. O, como cuarto, está separado acá, ponemos cuando los síntomas tienen más de 8 a 12 semanas. Cuando un paciente tiene síntomas por más de 3 meses, no lo condenamos a que ese nervio siga el sufrimiento, el nervio se está lastimando, porque sabemos estadísticamente que hay poca chance de resolución. ¿Cómo es un nervio por dentro? El nervio tiene muchas fibras. Lo que ven amarillo ahí es como el nervio por fuera, pero adentro ven que tiene muchísimas fibras, son como pequeños cablecitos. Esos
esos filetes nerviosos hay de diferentes tamaños, diferentes grosores. Ven unos azules que están rodeados por una vaina lipídica. Son diferentes tipos de nervios. Y también vemos ahí en colorado y en azul lo que son los vasos, venas y arterias. Esa es la estructura de un nervio. Si se fijan, esas fibras, hay fibras más gruesas, fibras más finitas. Un esquema, una clasificación esquemática y reducida, acá les muestro, hay fibras que se llaman A, hay fibras B, hay fibras C, las A, hay A alfa, beta, A delta, y en general la clasificación, estamos hablando de fibras fuertes, o gruesas, o mielínicas, recubiertas, y se van afinando hasta que es la finita. Si ustedes ven un poco lo que dice, la más finita, acá abajo dice dolor. Es la más finita, la más delicada. Está bien fabricado eso, Dios nos diseñó bien, porque la primera fibra que acusa que el nervio está comprimido es esta. Entonces es dolor, y el dolor se transforma en una alarma para la biología de los nervios. Cuando algo duele, es que se está lastimando. Es lo primero que da. Ahora, si tenemos un paciente que tiene un problema motor, que la actividad motor va por esta más gruesa, por la alfa, sabemos que es un daño severo que está teniendo el nervio. Para medir la fuerza, tenemos escalas. La más simplificada, esta que se llama, en el recuadrito amarillo vemos de 5,5 sobre 5 a 4, 3, 2, 1 y hasta 0 sobre 5, en donde vemos en 5 sobre 5, que es un movimiento normal, completo, contra la resistencia de la gravedad. Un movimiento de 4 sobre 5, hay una resistencia moderada. Ya en el 3 sobre 5, no tiene resistencia, pero el paciente puede ir contra la fuerza de gravedad, o sea, mover el brazo, por ejemplo. Y ya cuando no puede levantar su propio brazo, ya estamos en un 2,5. Y de ahí, con esa escala, podemos ver cuál es el grado de lesión. El grado de lesión es lo que nos dice que nos apura a operar y nos está diciendo, hay un daño. Para el tratamiento, como dijimos, tenemos la parte médica, que nombramos recién, y tenemos la parte quirúrgica. La parte quirúrgica es con técnicas quirúrgicas ir y quitar el elemento que comprime el nervio, la hernia, por ejemplo, o si está inestable, estabilizar, o las dos cosas en el mismo acto. En lo que estamos trabajando continuamente a nivel mundial es en disminuir el grado de agresión que uno pueda generar con la cirugía, el abordaje. Así como en la laparoscopía que usamos en el abdomen para operar la vesícula, que antes era una incisión enorme y ahora cortas músculos y una serie de cosas que generaban un daño, hoy son con incisiones pequeñas. Intentamos hacer lo mismo en la parte de la cirugía. Acá yo les muestro, en este ejemplo, cómo vemos acá bien a la izquierda esta estructura que ustedes conocen, que son las vértebras separadas por los discos. Con el uno vemos un disco enfermo que tiene atrás una pequeña hernia, y vemos los nervios como van saliendo y se unen para formar el ciático. ¿Qué hacemos? Imaginen ese cuerpo que está graficado, colocamos una cámara que nos permite magnificar esa imagen y la vemos en un monitor, magnificada muchas veces, hasta 150 veces. Vemos cosas que son chiquititas, las vemos enormes. Y a través de los canales de trabajo de la cámara podemos quitar ese fragmento. Así como podemos hacer una disectomía simple con esto, también podemos, bueno, acá les estoy mostrando lo que vemos en quirófano, donde como ponemos tornillos a través de pequeñas incisiones. Esto es todo una guía de rayos X, donde vamos trabajando y logramos hacer incisiones pequeñitas. Ahí en un paciente le puse un virome al lado para que tengan una idea de cómo disminuimos el abordaje. Esa disminución de abordaje nos permite un confort postoperatorio, preservar la musculatura, que sigue funcionando de manera normal, disminuye drásticamente el riesgo de infecciones, de sangrados,
pero adentro de la cirugía es exactamente lo mismo. El objetivo que tenemos en estos tratamientos es la calidad de vida. Mientras podamos preservar el nervio sin que estemos en riesgo de perderlo, lo vamos a preservar. Ahora, cuando empiece ese riesgo, cuando hablamos de que el pronóstico es que esto va a empeorar o que ese nervio se va a lastimar, ahí es cuando nos ponemos más agresivos para el tratamiento, porque lo que queremos son pacientes que trabajen bien. Me voy a ocupar de contestar cada pregunta. La idea del servicio es que vayamos repitiendo este tipo de charlas para que todos las aprovechemos. Todos los viernes vamos a hacer una. El viernes que viene está otro miembro del equipo, que es el doctor Javier Ceris. Javier va a hablar de tumores cerebrales. Por favor, preséntenlo y todos los que estén interesados pueden estar. Yo quedo a su disposición. Los espero en contacto. Les mando un abrazo y gracias por estar.